Los relatos de los abuelos, los dichos que se tienen en aquellos pueblos lejanos, de leyendas, sobre cómo cuidarte si algo malo sucede. No es para nada extrañar que existen muchos remedios para nuestra salud en los pueblos. Anteriormente no se ocupaban tantos medicamentos. Se curaban más bien con tés, con barridas, con otros remedios. Así como también tenían sus remedios contra las energías oscuras. Y también advertencias sobre lo que no tenías que hacer en ciertos lugares. Estoy muy seguro que si alguna vez escuchaste alguna de estas leyendas, o incluso la primera vez que te hayan contado una experiencia paranormal, vino de parte de una persona de la tercera edad, una persona que ha vivido mucho más que nosotros. Mayormente siempre han sido los abuelos, porque a ellos les tocó, al menos en una inmensa mayoría, vivir en estos pueblos lejanos, muchas veces sin tecnología. Se dicen muchas cosas en este tipo de pueblos, así como también se cuentan muchas leyendas que ocurren alrededor. Estas leyendas siempre traen consigo entes paranormales que buscan perjudicarnos. Y es así como los abuelos nos dicen cómo cuidarnos. En este episodio abordaremos ese tipo de advertencias que nos daban nuestros patriarcas para evitar que tal suceso o tal espectro, llámese fantasmas, brujas, nahuales, estuvieran con nosotros o se nos aparecieran. El primer relato viene de parte de María González. María tenía este hábito de siempre los fines de semana ir a pasarlos en la casa de su abuela. Y no solamente ella, sino también todas las primas. Es decir, la casa de los abuelos se llenaba de niños, algo que obviamente a los abuelos les fascinaba. Pero, como ocurre en otras tantas veces, los abuelos a veces tienen algunos percances con la salud. Ya el cuerpo simplemente no es el de antes y había unas ocasiones en que el abuelo, por ser el mayor, pues tenía estos síntomas, ¿no? A veces tenía que ser tratado. La abuela y el abuelo recibían gustosos a sus nietas, pero claro, como ya mencioné, existían estos percances. Y en una de estas noches, el abuelo tuvo que irse a un hospital que no estaba para nada cercano a su casa, y la abuela se fue con él. María recuerda que la abuela siempre les decía que una vez que jugaran con sus juguetes, tenían que recogerlos y ponerlos en su bolsa. Así como también, cuando terminaran de cenar, cada una tenía que levantarse, limpiar su plato y después acostarse. María en una de estas ocasiones le preguntó por qué tenían que hacer esto. A lo que la abuela les dijo: si ustedes dejan juguetes regados por todo el piso, y más si es en el patio de afuera, esto es una invitación para que duendes vengan y jueguen con ellos. En estos pueblos se tiene la creencia de que los duendes son aquellos niños que fallecieron antes de ser bautizados, y por lo tanto andan en nuestro mundo buscando juguetes regados o con cierta energía de niño que no han sido guardados. Otra cosa es que limpiaran sus platos después de cenar, y que por ningún motivo tenían que dejarlos con comida, y menos servidos en la mesa, apagar la luz e irse. Eso no se hace, porque eso es una invitación a las ánimas para que vengan, se sienten y coman en tu mismo comedor. Obviamente estas advertencias en un principio a María le dieron un tanto de miedo, pero conforme pasaron las semanas, pasaron los meses, a María se le fue olvidando, igual también a sus primas. Y fue así como en una noche, cuando el abuelo y la abuela no se encontraban en casa, precisamente porque el abuelo se había puesto mal, se habían ido. Habían decidido pasar aquella noche, pues en la casa de sus abuelos, ya estaban ahí. Los padres no tenían nada en contra, y en aquella noche iba a ser la primera ocasión
en la que se quedarían sin supervisión de un adulto. La mayor de las primas tenía aproximadamente unos 14 años, así que ella era la que estaba al cuidado de todas. Era la que estaba a cargo. María y sus primas terminaron de cenar, recogieron los juguetes, pero se les olvidó algo muy importante: levantar los platos y limpiarlos. Justo cuando se estaban acostando se acordaron de esto, pero ninguna quiso hacerlo. Todas resolvieron en que lo harían mañana temprano y serían lo primero que harían, pues iban a querer desayunar e iban a aprovechar para desayunar y limpiar los platos. Al menos así quedaron. Todas las primas, que eran aproximadamente unas 7, se acostaban en la sala, y esta sala tenía de frente el comedor y más atrás la cocina. Básicamente era un cuarto enorme, pero ellas iban y se acostaban ahí en la sala. Siempre lo habían hecho. Jamás habían tenido ningún problema, al menos hasta aquella noche. María se acostó, extendió una cobija y rápidamente se quedó dormida. Ellas no son de las niñas que acostumbran a platicar antes de dormir. Pero pasó algo extraño. María pocas veces en su vida se ha levantado durante la noche, y eso solamente una cosa: a ir al baño y nada más. Es muy difícil que un ruido la despierte. Pues en aquella noche un ruido la despertó. Era un ruido de una cuchara y un plato sonando, como si alguien estuviera comiendo. También la despertó un sonido como de un vaso puesto en la mesa, como si alguien se estuviera sirviendo. Y este sonido no era uno solo, sino que eran varios, como si varias personas estuvieran comiendo al mismo tiempo, justamente enfrente de ella, o sea, en el comedor. Abrió sus ojos y solamente vio penumbra. Estaba en esos segundos en los que uno no ve nada, se está levantando, ve solamente oscuridad. Pero una vez que sus ojos se van acoplando a la oscuridad, logra ver que ahí, en el comedor, hay unas personas que ella no conoce, unas personas que no son familia, personas que van con un extraño atuendo, de traje, de vestido, y que también tienen unas facciones muy demacradas. A pesar de estar en la oscuridad, con la luz de la luna que pegaba en el patio, podían verse más o menos bien. Tenían la piel pegada a los huesos, los ojos los tenían sumidos hacia adentro, los labios los tenían hinchados. Era como un cuerpo en descomposición. María solamente los vio y se quedó perpleja viéndolos. Ella dice que era una sensación muy parecida a cuando a uno se le sube el muerto. Cuando uno se pone rígido y no se puede mover ahí acostado. María solamente lo que hizo al ver esa espantosa escena fue cerrar nuevamente los ojos y tratar de dormirse, a pesar de estar temblando, a pesar que incluso en ese momento estaba llorando. No le quedaba de otra. Tenía que aguantarse. Al amanecer, nuevamente ella no se despertó porque ella quisiera, sino que una prima suya la levantó. De las 7 niñas que estaban ahí en la casa de los abuelos, 5 de ellas habían visto lo mismo. Así que por lo tanto no pudo haber sido una pesadilla. Todas habían soñado lo mismo, un sueño compartido. Eso no sucede. Desde aquella vez, las niñas, todas sin necesidad de que un adulto les dijera, lavaban los platos y los acomodaban antes de irse a dormir. Parecía, después de todo, que los abuelos sí tenían razón, que dejar los platos servidos con comida, porque cabe recalcar que sí los habían dejado con comida, no se habían comido todo, es una invitación para las ánimas, para que vengan a tu casa, para que se sienten en tu silla y procedan a comer lo que tú no te comiste.
Dime, tú que escuchas este relato, ¿alguna vez se te ha quedado comida en tu cocina, en tu comedor? ¿Alguna vez has bajado entre la madrugada y has visto a alguien comiendo ahí en la negrura de la noche? O tal vez has escuchado cómo alguien come. Tal vez sea un ánima que tú sin querer invitaste. Este primer relato nos hace pensar en todos aquellos dichos que nos dicen los abuelos. Por más minúsculos que estos sean, muchas personas de seguro creerán que ese dicho es puesto para que los niños laven su plato. E igual el dicho de los duendes es para que los niños recojan sus juguetes, ¿no? Para meterles un poco de miedo. Tal vez es entendible o factible, pero ¿qué pasa con estas advertencias que hace la abuela o el abuelo a sus hijos pero mayores, cuando ya son adultos? Advertencias que se les dice una y otra vez, y que uno como hijo o tal vez como nieto simplemente no sigue, y eso desata en vivir una experiencia de terror, tal como le sucedió al tío de Amanda Mondragón. Amanda nos manda esta historia y nos procede a decir que hay ciertas fechas santas en donde uno tiene que medirse, en donde casi todo el mundo se puede tomar estas fechas como algún tipo de vacaciones, pero que tienes que tener cuidado, porque tal vez puede que sufras las consecuencias. Esta experiencia se remonta a años, décadas mejor dicho, hacia atrás, en los días de Semana Santa. En los pueblos, sobre todo de aquellos años, eran muy católicos. Seguían al pie de la letra todas las celebraciones de la iglesia, y obviamente los abuelos de Amanda no eran la excepción. Pero tenían un detalle: si bien la mayoría de sus hijos los seguían a la iglesia, los iban y los acompañaban en las celebraciones, siempre hay un hijo que sale rebelde. Y era el tío Tomás. El tío Tomás en ese tiempo tendría apenas 20 años. Él lo que quería era divertirse, estar con mujeres y estar bebiendo. Él trabajaba en ese tiempo en una fábrica de papel. Al tío le habían dado, obviamente, vacaciones. Y el tío estaba muy pero muy contento. Eran vacaciones pagadas, él se quería divertir y se los dijo claro a los abuelos, a sus padres: yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir a hacer todas esas cosas, yo lo que quiero hacer es irme a la cantina y a irme a los bailes. Es lo que quiero. Obviamente hubo muchas discusiones dentro de la familia. La abuela empezó a discutir con el tío no le hizo caso. Después con el abuelo, en fin, se hace un borlote. Pero el tío ya no es un niño, ya tiene 20 años, ya uno no lo puede obligar a hacer cosas que él no quiere. Y fue así como simplemente sale de su casa y se va. Los siguientes días, el tío a veces viene a la casa, otras veces no viene, se la pasa en la cantina, se va a lugares con sus amigos, etc. Y la abuela de Amanda le dice, en una ocasión cuando estaba saliendo de la casa, que no saliera ese viernes, precisamente Viernes Santo. No salgas, porque el diablo anda suelto. Obviamente el tío de Amanda le vuelve y le dice: no digas cosas sin sentido. Esas son puras creencias de personas como tú. A mí no me va a pasar nada. El tío decide irse por eso de las 11 de la noche y madrugarse en una cantina. Para él esto no era extraño. Fue a la misma cantina de siempre, de hecho el dueño ya lo conocía. Por extraño que parezca, incluso en aquellos pueblos donde hay muchas personas que les gusta el licor, en esos días hasta la cantina está más o menos vacía. Según cuenta el tío de Amanda, en aquella noche solamente habían 5 personas contándolo a él.
La cantina se encontraba casi completamente vacía, sinónimo de que la mayoría de personas, casi todo el pueblo, estaban guardando una especie de luto a aquel día. El tío de Amanda va y se sienta en una silla. Empieza a barajear. Estaba esperando tal vez que algún conocido viniera para jugar baraja, tomar algo de cerveza y pasársela bien. Pero pasan los minutos, pasan las horas y no viene nadie. Al menos nadie que él conozca. La que sí llega es una mujer, en un vestido rojo, despampanante. La mujer es bellísima, pero hay algo extraño. Y es que esta mujer nadie la ha visto en el pueblo. Parece alguien completamente nuevo. En aquel pueblo todos se conocen. Y esta mujer es una completa extraña. Llega, se sienta enfrente del tío y empieza a hablar con él. Y empiezan a jugar baraja. Más pronto que tarde, ya están riéndose, ya están mucho más cercanos. E incluso, ya se están dando unos cuantos besos. La mujer invita al tío para que la siga, ya que quieren ir a un lugar un tanto más privado, y según esta mujer le dijo al tío que vivía cerca. Ahí por donde estaban las parcelas, adelante había una casita de madera, ahí había llegado ella a rentar. Corta, ahí había llegado ella a rentar. Creo que muchas personas en sus 5 sentidos no aceptarían ir con una completa desconocida. Pero el tío la vio hermosísima, y claro estaba el hecho de que ya tenía copas de más. Y quería vivir alguna experiencia así. El tío se fue con aquella mujer, salieron del bar, salieron del pueblo, estaban por las parcelas, donde solamente hay monte alrededor, y en el centro un camino de tierra y piedra. Van demasiado cercanos. El tío la va abrazando, cuando la mujer se da media vuelta y lo abraza también. Lo empieza a abrazar con sus manos. Pasa su palma de la mano por toda la espalda de aquel hombre. Y justamente en ese momento, este tío de Amanda empieza a sentir como algo atraviesa su ropa y lo va desgarrando poco a poco, como unas especies de navajas, como unas especies de uñas que lo van desgarrando en la espalda, en los brazos y en el hombro, justamente donde la mujer lo está acariciando. Inmediatamente en ese momento al tío hasta se le baja lo ebrio que está, ya que le duele, le arde, la sangre está saliendo. Inmediatamente la avienta y empieza a ver cómo la ropa está desgarrada. Para cuando ve a aquella mujer, la cara de esta ya ha cambiado. Ahora tiene una cara deformada. Tiene una cara con muchas arrugas. Parece la combinación en una cara de una bestia y una anciana. Y con carcajadas se la abalanza. El tío de Amanda se da la media vuelta y trata de correr, pero todavía el cuerpo no le responde muy bien debido al licor que tiene. Se tropieza. Aquella mujer aprovecha esto, lo agarra de las piernas y pese a que el tío trata de patear, no puede contra aquella fuerza descomunal que de un segundo a otro le ha salido a aquella mujer. Lo introduce entre el monte y empieza a rasguñarlo y arrastrarlo en este. Entre todo eso, el tío está pidiendo ayuda. El tío está gritando, pero parece que nadie lo escucha. Mientras que la mujer le repite una y otra vez: ¿qué pasó, Tomás? No, que no iba a aparecer. Eso se lo repetía y se lo repetía, como en un tono de burla. Cuando finalmente lo suelta, Tomás se levanta y corre entre las espinas, entre los matorrales y logra salir al pueblo. Tomás llega a su casa, toca la puerta desenfrenadamente y la abuela le abre. Le empiezan a preguntar qué es lo que ha sucedido, que qué pasó. Y Tomás les explica todo, no se guarda nada. Y la abuela le dice: te
Te dije que no salieras. Te dije que aquel anda suelto. ¿Por qué sales? Pero claro, sus hermanos, que también son católicos, piensan que tal vez esto es alguna imaginación de la borrachera, pero que a lo mejor tiene una respuesta lógica. Le preguntan a Tomás en qué bar estuviste. Seguramente aquella mujer no actuó sola, seguramente te jalaron más. Hay que ir al bar para hablar con el dueño, para que nos diga cómo era aquella mujer, si es que estaba acompañada, o tal vez se fue sola. Sus hermanos van al bar, sus demás tíos de Amanda, y se encuentran con una respuesta que los deja helados. El dueño del bar sí vio a Tomás, así como también las otras personas que se encontraban aquella noche, ahí en el bar. Lo vieron, pero no vieron a ninguna mujer en su lugar, y todos respondieron esto. Vieron a un chivo de color negro, completamente su pelaje, que entró y se puso a un lado de Tomás. Había algunos habitantes del pueblo que iban con ciertos animales, y la verdad al dueño no le incomodaba, siempre y cuando los tuvieran bien educados. A veces uno no puede dejar animales cuando los va cargando afuera de un bar. ¿Por qué? Porque se los roban. Cada en tanto entraba alguna mujer o algún hombre con gallinas, con chivos, etcétera, con borregos, y el dueño del bar les daba el permiso. Así que por eso no le llamó la atención a Tomás. Pero lo que se le hacía sumamente extraño es que no reconocía aquel chivo, pero Tomás le hablaba, lo abrazaba, como si fuera una persona. Y fue con este mismo chivo con el que salió del bar, hablando, como si le estuviera hablando a una mujer. Desde aquella experiencia, la familia de Amanda, al menos su familia materna, jamás sale en Viernes Santo, ni en toda la semana, porque saben que corren con el riesgo de encontrarse con uno de aquellos demonios que andan vagando en esos días. Ahora dime tú, ¿has salido alguna vez en Semana Santa? ¿Has escuchado alguna historia sobre alguna persona que le ha pasado algo malo en estos días? Digo, historias de estos sobran. La más popular es la del diablo bailando en la discoteca. Creo que muchos la han escuchado, y a esta se le suman otras tantas, ya que esto no es solamente de un lugar, pues dicen que estos demonios aparecen en bailables de todo tipo, antros, bares, discotecas, cualquier lugar donde se esté llevando a cabo una celebración. Del porqué de esto, se dice que ellos también están festejando. La siguiente historia no tiene un buen final. De hecho, nos hace recordar lo frágil que es la vida y lo bueno que resulta que deseemos algo. ¿Alguna vez a ti te han dicho que si deseas algo, de alguna manera lo atraes? Que si quieres algo con todas tus fuerzas y te esfuerzas por ello, tarde que temprano al menos conseguirás una pequeña pizca de aquello. Si te esfuerzas, claro. Algunos dicen que esto también sucede al revés. Cuando repudias mucho algo, este se va. Pero claro, si lo repudias en serio, que venga desde tu corazón ese repudio, ese sentimiento de no quiero esto, de alguna manera, esto también se va. Pero a veces nosotros no medimos ese tipo de sentimiento. A veces lo que deseamos que se vaya con todas sus fuerzas, puede que cuando se vaya nosotros lo querramos. Puede ser incluso en el calor del momento, para después vivir con un arrepentimiento extremo. A lo largo de nuestra vida siempre se nos han dicho que los bebés, los hijos, son una bendición. Y claro, si tú tienes madre o abuela, siempre te han dicho que a pesar de las dificultades, tú tienes que desearlo. Tienes que recibirlo de buen modo, pues a final de cuentas, vuelvo y repito, dicen que es una bendición. Esta historia
Va precisamente de eso, pero tristemente termina de forma trágica. La siguiente historia viene de parte de Juana y de su hermana Gloria. Ellas decidieron que no me quieren compartir el apellido y se van a también reservar algunas cosas, ya que los que se tocan son temas algo sensibles, pero que quieren compartir su experiencia. Gloria en aquel tiempo era una chica de 17 años. Llevaba aproximadamente un año con su novio y, a grosso modo, todo estaba bien. La relación estaba bien. Este novio se había presentado con sus padres y digamos que la relación era verdadera y era genuina. Pero claro, en aquellos años uno tenía que ser así, si quería andar con una chica. Otra cosa muy diferente era casarse o tener hijos. Gloria y aquel novio que tenía en aquel tiempo no se midieron, no se cuidaron y ella terminó embarazada. Obviamente Gloria, al ser una chica de 17 años, tenía miedo. No sabía lo que se le venía. Y a pesar que en un principio su novio ofreció su apoyo, que sí se iba a quedar, que sí iba a ser responsable, pasaron los meses. Él estuvo trabajando y por ahí del 6º a 7º mes, una mañana se fue, para simplemente ya nunca volver. Simplemente había salido al trabajo y ya no había vuelto. Obviamente uno no pensaba mal en primera instancia, pensó que le había pasado algo. Pero después, múltiples vecinos le dijeron a Gloria y a su familia que lo habían visto tomar un autobús foráneo e irse. La familia de este muchacho en un principio lo negó, pero después de semanas lo admitieron. No querían que su hijo se estancara. De hecho, tenía la ambición de seguir estudiando en la universidad. Y entonces sus padres decidieron enviarlo. Obviamente en absoluto secreto, nunca dijeron a dónde. Pero era más que claro que no se iba a hacer cargo del niño. Obviamente Gloria, si de por sí ya tenía miedo, esto se amplificó. Estaba completamente aterrada. Iba a estar sola con un niño y pese a que sus padres le dijeron que no estaba sola, su mismo padre le dijo que se iba a hacer cargo de ese niño, que le iba a dar cuidado, que le iba a dar dinero, que no se preocupara. Ya no es lo mismo. Gloria no iba a tener esa vida de estudiante ya iba a tener que tener más prioridades y obviamente tendría que madurar más rápido. Su hermana, quien cuenta también esta historia, también empezó a darle ánimos, pero esto no funcionaba. Y fue así como al paso de las noches, Gloria empezó a tener insomnio. Insomnio precisamente de no saber qué hacer, de tener miedo. Y por eso de las 3 de la mañana ella siempre estaba despierta mirando hacia arriba, pensando. En aquel tiempo donde todos estamos pensando lo que hicimos en todo nuestro día, bueno, Gloria pensaba qué sería de ella y qué sería en su futuro. Sobre todo, pensaba en cómo se arrepentía de haber comenzado una relación con aquel sujeto que le había dejado sola. Y también cómo se arrepentía de haberse embarazado de él. Fue así como una noche, tal vez abrumada por sus propios pensamientos, ella explica que se levantó de su cama y salió al patio de la casa. Estaba ahí, caminando entre el césped y entre algunas frutas, pues el patio trasero no tenía barda. Simplemente era un patio que se extendía mucho. Anteriormente las familias tenían algunas hectáreas pegadas con su casa. Y Gloria allí estaba paseándose, pensando, hasta que llegó un momento en el que empezó a rezar, pidiendo que no quería a este niño, pidiendo por favor que se fuera. Su madre ya había hablado con ella sobre esto. De hecho, le había advertido que tenía que recibir a aquel niño con mucho amor y que tenía que desearlo. Obviamente estamos hablando de unos años de los 70, próximamente los 80. No hay clínicas que se presten para llevar a cabo eso que ya saben. Sobre todo es muy peligroso. Hay clínicas clandestinas, pero no dan fe de que la madre sobreviva. Incluso en estos años hay clínicas clandestinas en donde sigue pasando esto. Entonces su madre le dijo que no quería exponerla a eso,
que mejor recibiera al niño y que no pusiera su vida en riesgo. Gloria en ese momento empezó a rezar, como ya digo, y empezó a pedir que este niño no naciera. Después de aquella noche, decidió volver a su cama y dormirse. Aquella noche había sido una de muchos sentimientos encontrados, pero la siguiente noche ocurrió algo que Gloria no olvidaría en toda su vida. Ella se despertó otra vez en punto de las 3 de la mañana y vio que enfrente de ella, donde siempre ponía una silla de madera, ahí simplemente tal vez para poner ropa, para colgar algo, siempre tenía una silla de madera enfrente de su cama. Bueno, en esa silla ahora se encontraba sentado alguien. La podía ver muy claramente. Era una mujer, una anciana, arrugada, de cara fea. Según dice Gloria, era muy fea. La nariz la tenía exageradamente grande y encurvada. Tenía unos dientes podridos que se le marcaban cuando sonreía. Los dejaba ver. Tenía muchas verrugas en su cara. Tenía un cabello muy áspero, muy sucio, lleno de canas también, y vestía completamente de negro. Aquella anciana simplemente la veía entre la oscuridad, a la par que se reía. Aquella anciana se levantó y caminó hasta quedar enfrente de ella, a un lado de la cama. Después, con su mano que era igual de horrorosa que su cara, empezó a tocar el vientre, la panza de Gloria, y empezó a sobarla lentamente. Después de esto, Gloria ya no recuerda nada. Ella pensó que tal vez era una especie de pesadilla. Ella había estado teniendo sueños extraños, pero eso era claramente una pesadilla. Gloria dice que cuando vio a esta mujer no se podía mover de la cama. Estaba rígida. Ella quería moverse, pero no podía. Así que pensó que era una pesadilla solamente, pero una muy, muy, muy extrema. A la noche siguiente, esta pesadilla volvió. Y no solo que volvió, sino que todavía fue más horrible. Aquella mujer ahora estaba volando. Estaba volando y estaba reposando enfrente de Gloria. Aquella anciana estaba levitando encima de ella, mirándola fijamente, mientras seguía tocando su vientre. Después de esto, Gloria tomó la decisión de quitar aquella silla y querer dormir con sus padres. Obviamente no les pudo dar una respuesta, simplemente dijo que no quería dormir sola. Hasta ese momento ella sabía, en esa segunda noche ella se dio cuenta que no era una simple pesadilla, porque había despertado con rasguños en su vientre, como si alguna especie de gato, algún animal salvaje, la hubiera rasguñado. Extrañamente no le dolían, simplemente las marcas ahí estaban. Así que decidió dormir con sus padres, más que nada por el miedo que tenía en ese momento de que aquella pesadilla o aquella mujer que visitaba su cuarto todas las noches se volviera a presentar. Pero solamente esto duró 2 días. 2 días en los cuales ella durmió con sus padres. Al tercer día vino lo más feo. Y es que Gloria empezó a tener malestar, dolores muy agobiantes en su vientre. Fue llevada al hospital de emergencia, pero no consiguieron llegar. La ambulancia, los paramédicos de la ambulancia, así como también su padre, su madre y su hermana, fueron testigos de cómo el bebé vino prematuramente. Ella se encontraba sin vida por obvias razones. Técnicamente ella había llevado una alimentación buena, había llevado también un descanso, no hacía esfuerzos ni había tenido caídas. Todo había estado de la forma más normal posible. ¿Cómo era posible entonces que el bebé se haya venido simplemente? Total y al cabo, no consiguieron alguna respuesta, simplemente fue algo que sucedió. Gloria en ese momento
empezó a sentir una profunda, pero profunda culpa. Ella sabía que aquella noche tenía algo que ver, porque lo deseó. Ella admite esto, me dice: Alex, yo lo deseé desde lo más profundo de mi corazón, actuando con arrogancia, actuando con egoísmo, porque solamente pensaba en su vida en ese momento. Ellos decidieron enterrar a aquel primogénito ahí en la casa, en el patio trasero, ya que tenían mucha extensión de tierra. No decidieron llevarlo a un cementerio y no decidieron organizar ninguna especie de funeral ni nada. Incluso había algunos familiares que no sabían sobre el embarazo de Gloria. Entonces decidieron hacerlo todo de la manera más cautelosa y sin hacer mucho alboroto. Lo enterraron en la parte de atrás. Incluso le pusieron una pequeña cruz que el padre de Gloria había construido, ahí de madera. Él era carpintero. Lo extraño sucede que esa misma noche ocurre algo. Ocurre algo que ellos solamente se dan cuenta por la mañana. Cuando toda la familia se despierta, Gloria siente la necesidad de ir, podríamos decir, a la tumba de su hijo. Y es ahí que se percata de algo. Hay un hoyo enfrente de la tumba. Alguien se había llevado a lo que era su hijo. Empezaron a buscar y sí, el cuerpecito ya no se encontraba. Alguien lo había exhumado durante la noche. Y a pesar de que fueron con los vecinos, a pesar de que estuvieron buscando tanto el padre como la madre, como todos, incluso la misma Gloria, no pudieron dar con alguien que hubiera visto algo. Incluso muchas familias se sumaron y empezaron a investigar todas las casas del pueblo por los alrededores. Eso que había pasado era completamente una abominación. En un pueblo en los años 70, nadie está acostumbrado a que un extraño se meta a un cementerio o a una casa y se robe un cuerpo. Pero a pesar de que buscan con las diferentes familias, en los patios de estas, incluso en hectáreas, no encuentran nada. Nadie ha visto nada. E incluso sus amigos cercanos, nadie ha visto nada. Ni los vecinos que estaban ahí. Total, dejaron pasar eso. Con un dolor muy grande, siguieron con sus vidas. Y no fue hasta 10 años después que Gloria se anima a contarle a su madre lo que hizo aquella noche, que estaba caminando en el patio trasero, deseando que aquel niño simplemente desapareciera de su vida. Y es ahí donde la madre la reprende y le dice: yo te dije que cuando viene un niño a la familia tienes que desearlo, tienes que quererlo, porque lo que tú hiciste fue atraerla. Atrajiste a alguna bruja. Tú lo estabas pidiendo, estabas rezando a plenas horas de la madrugada, a las 3 de la mañana, que es muy conocida como la hora del diablo. A esa hora las brujas están volando. Y si de por sí se dice que a un niño lo tienes que bautizar lo más rápido posible, ahora imagínate tú que se lo estás entregando. Y es ahí donde le dice: tu niño venía bien, pero tú se lo entregaste a ella, y ella inmediatamente vino por él. Gloria hasta hoy es fecha en que se sigue arrepintiendo de esto. Y cuando tuvo su otro hijo, se aseguró de no cometer el mismo error. Una historia algo fuerte, algo triste, pero que nos deja pensando que muchas veces en el momento deseamos que algo salga de nuestras vidas, creyendo que estaríamos mejor sin aquello, pero cuando en verdad se va, nos damos cuenta de nuestra equivocación. La siguiente experiencia con la que vamos a terminar, si bien es algo corta, es sumamente aterradora. La persona que nos la comparte se llama Camilo Suárez. Camilo cuenta que cuando él era niño, sus padres peleaban mucho. Obviamente, esto terminó desencadenando en que se divorciaran, pero cuando todavía estaban viviendo juntos, peleaban y peleaban, incluso durante la noche. Eran gritos y gritos los que se escuchaban. Entonces Camilo lo que hacía era ponerse a jugar. Ponerse a jugar para que simplemente borrar aquellos gritos que sonaban.
Tenemos que recordar que estamos hablando de hace muchos años. Los niños no tienen televisión en su cuarto, no tienen grabadora, no tienen nada de eso, solamente tienen juguetes y su imaginación para salir de los malos tiempos que tienen. Y Camilo era lo que hacía. Aunque fueran las 11 de la noche, aunque fueran las 12, él escuchaba a sus padres pelear y lo que él hacía para no prestarles atención era sacar sus juguetes y empezar a jugar con ellos. Una vez que se calmaban o una vez que Camilo tenía bastante sueño, dejaba los juguetes ahí, se subía a la cama y se dormía. La abuela se daba cuenta de esto, más que nada porque llegaba la mañana siguiente, y le decía a él: si te sientes mal o sientes que tus padres no te dejan dormir o te está ocasionando algún mal, vente conmigo. La abuela le dijo eso: vente a vivir conmigo. Te recibimos yo y tu abuelito. Y pese a que Camilo le gustaba bastante la idea porque se llevaba muy bien con sus abuelos, él tiene un cariño por sus padres, no quiere dejarlos solos. Y lo único que le dice su abuela es que es malo que juegue en la noche, que no es recomendable que lo haga, que simplemente mejor se quede acostado, pero que no saque los juguetes, y que mucho menos juegue en la noche y los deje ahí, porque los duendes siempre están al acecho de esto, sobre todo con los niños, que digamos están solos, solitarios, que no tienen hermanos o amigos. Ellos aprovechan esto para aparecerse. Si bien Camilo hizo caso de esta instrucción de su abuelita durante algunas semanas, como pasa en la mayoría de los casos, a los niños se les olvida. Y fue así como una noche, dejó los juguetes ahí, él se fue a dormir. Sus padres, obviamente por las peleas, por las discusiones, tal vez porque su padre llegaba con algunas copas de más, tal vez porque su madre se había gastado tanto dinero, simplemente ni siquiera le daban las buenas noches a Camilo. Ellos iban y se acostaban incluso en cuartos separados. Camilo estaba acostumbrado a dejar sus juguetes ahí regados hasta que una noche se despertó. Se despertó precisamente porque escuchaba ruidos de niños. Ruidos de niños jugando enfrente de él. Y pudo verlos. Pudo ver a 3 niños, según cuenta, jugando con sus juguetes que había dejado en el piso. Estos niños eran un poco más bajitos que él, pero que tenían unas grandes garras en lugar de uñas y unas orejas muy puntiagudas. Y cada vez que hablaba, podía ver una serie de colmillos pequeños saliéndoles en lugar de dientes. En ese momento, a Camilo le invadió el terror, pero él es el tipo de personas que cuando le invade el terror no se queda quieto. Camilo es de las personas que pega el grito y sale corriendo, y precisamente es lo que hizo aquella noche. Pegó el grito, saltó de la cama, él dice que no sabe cómo le hizo, pero saltó desde donde estaba acostado hasta los pies de su cama y corrió. Él dice que fue el salto más grande que haya dado en toda su vida. Corrió hacia la habitación del padre, ya que era el que dormía más cerca de él, y le dijo que había visto a algunos niños jugando en su cuarto. Su padre se levantó inmediatamente, no porque lo que le dijo Camilo fuera algo aterrador, sino que él pensó que tal vez algún hombre se había metido a la casa, que tal vez los estaban robando. Inmediatamente se para, agarra una fusca que tenía bajo de la almohada. Los hombres de antes, los hombres de rancho, siempre portaban con eso. Y fue hasta el cuarto de Camilo, encendió la luz y no había nadie. Fue encendiendo las luces de toda la casa y igual nada. Es ahí cuando su padre habla con Camilo y le dice: lo que tú tuviste fue una pesadilla. Ve y duérmete, mañana tengo que trabajar. Camilo le insiste a su padre que no quiere dormir solo y, al menos por esa noche, consigue dormir con él. Pero al día siguiente, toma la decisión de irse a dormir con su abuela y le explica lo que vivió aquella noche. No pasaron muchas semanas. Finalmente sus padres se separan y Camilo, por voluntad propia, y creo que a los padres también les pareció bien, vivió con su abuela y todas las noches, al menos hasta que se fue haciendo adolescente, durmió con ella
en el mismo cuarto, porque sabía que esa viejecita tenía mucha sabiduría y lo cuidaba durante las noches. Esas han sido las historias. Quiero que me compartas abajo cuál es la que te pareció más aterradora o tal vez la más triste. No te olvides que si quieres compartir una, la puedes hacer llegar. Abajo te dejo links directos, ya sea a mi Instagram o a mi Facebook. No utilizo Gmail, más que nada porque casi no lo abro, solamente para ciertas cosas muy concretas. Y si me mandas tu mensaje y yo no te respondo, ten paciencia, yo respondo todos los mensajes, solamente que a veces me llegan muchas historias y obviamente tengo que ir en una lista. Tengo que pasar todas. Y si tu historia es muy corta, no dudes que también la voy a traer aquí al canal, solamente que me tarda un poquito más porque cuando son historias cortas, las pongo en un solo video y lo titulo Historias Cortas, pero también se sacan. Espero les haya gustado este capítulo y espero también que los haya aterrado con estas advertencias que nos dan los abuelos en aquellos pueblos. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alejandro. Esto fueron Crónicas de la Cripta. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.